que esa pregunta parte de una serie de supuestos que tenemos que enfrentar para que la pregunta se convierta en otra cosa. El supuesto principal es que existo como individuo independientemente de los vínculos. O sea, que los vínculos no son constitutivos de la sensación individuo, sino que los vínculos son algo externo al individuo. La sensación individuo tenemos primero que ubicarla, que es una sensación muy moderna, muy reciente en el humano. Y esa sensación está construida de manera tal que se experimenta anterior a toda relación y siente que tiene relaciones. Entonces digo, son mis relaciones, mi hijo, mi madre, mi padre, mi pareja, mi amigo. Los otros dicen lo mismo, mí. Este supuesto es real, es decir, somos seres aislados unos de los otros, completamente independientes unos de los otros, que luego tenemos relaciones, o somos relaciones, somos variaciones de una trama vincular tanto humana como planetaria, que es un tejido de millones de años, de vidas y vidas y vidas y vidas, completamente imbricadas entre sí, en las cuales va emergiendo distintos tipos de inteligencia que aprenden a coexistir o aprenden a darse cuenta que son un aspecto de una inteligencia global que es más grande que cada una de esas pequeñas inteligencias, y cada pequeña inteligencia aprende a vincularse con la inteligencia más amplia que lo contiene. Entonces, yo trasladaría la pregunta a este otro contexto. Lo cual quiere decir, en la pregunta misma se está manifestando un tipo de inteligencia, ¿no? Una inteligencia que se siente individuo, que se siente separado. ¿De dónde partimos? Partimos de la sensación de aislamiento. Si somos seres aislados y nos encontramos, inevitablemente va a haber conflicto, porque el vínculo nos saca del aislamiento. Ahora, ¿ese aislamiento es real? Cuando nosotros pensamos en mis sensaciones individuales, estamos prácticamente seguros que son completamente diferentes a las de los demás, y que mis conflictos internos son diferentes a los de los otros, etcétera, etcétera. Ni siquiera nos ponemos a interrogar, a preguntarnos si no es algo propio del humano, no es algo de la mente humana en su evolución o en su maduración, la que de pronto se da cuenta que ha construido a un individuo que inevitablemente tiene conflictos vinculares, porque ha construido a un ser que se ha separado de la trama de la que forma parte. Esa separación no es que la hice yo, no es un problema personal haberme separado de la trama. El mismo funcionamiento del cerebro, el que se ha habituado a separarse para mirar lo externo como algo profundamente diferente del interno. Este es el punto de partida de cualquier indagación en el momento psicológico en que un ser humano, individuo, comienza a percibir que tiene conflictos recurrentes que no puede solucionar. Tenemos un supuesto muy moderno que si
con una profunda introspección y análisis de nosotros mismos, se va a resolver algo en lo interno que automáticamente va a resolver lo externo. Pero el mismo modo de plantear la cuestión, que parece moderno, es un modo muy antiguo. Es un modo en que la inteligencia se separa del mundo externo, se siente diferente del mundo externo y desde esa diferencia quiere modificar lo que sucede en el mundo externo. Eso es lo que ha hecho la especie humana desde el principio, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho durante 1 millón de años como humanos, no como yo. Es decir, nos hemos separado del mundo externo para tomar parte de ese mundo externo y convertirlos en objetos, convertirnos en utensilios, convertirnos en modos de construir un nuevo mundo externo de acuerdo a los deseos del mundo interno. Esto lo hizo el primer Homo sapiens, lo han hecho todas las tribus de la Tierra, todas las civilizaciones de la Tierra, y lo estamos haciendo con extrema visibilidad hoy. Esto es un prodigio de la evolución, que haya aparecido un antropoide muy violento, muy asustado, un predador que desarrolló una inteligencia prodigiosa en cuanto a manipular objetos, en cuanto a construir realidades internas que después se trasladan a lo externo. Si uno lo observa, ha hecho prodigios en el sentido que somos capaces de lanzar una astronave a los satélites de Saturno y lograr darle una instrucción para que recoja unas piedras y regresar. Digamos, si uno imagina a ese antiguo antropoide asustado en lucha con las demás especies en tremenda desventaja porque éramos muy frágiles, que de pronto ha creado esas máquinas y esos utensilios maravillosos con una precisión extraordinaria, ese antropoide está orgullosísimo de su inteligencia. Y esta inteligencia es maravillosa. Pero esa inteligencia no puede vincularse. Y así como construye objetos y máquinas, construye a los demás seres humanos. Maridos, hijos, jefes, maestros, amantes, lo que quiera. Nuestra inteligencia automáticamente, porque esto es un hábito que tiene el cerebro, no es un problema personal de uno, ¿no? Es un hábito que tiene el cerebro de construir una realidad previa al vínculo mismo con la realidad para poder tener control sobre ella y poder modificarla de acuerdo a su deseo. Empezamos a sentir como nunca el asombro ante nuestra incapacidad vincular. Parece que es una deficiencia del individuo, parece que es una deficiencia ante el caos, tanto en lo individual como colectivo, es una deficiencia mía que no sé vincularme, es una deficiencia de los dirigentes políticos que no saben resolver los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es una deficiencia mía, es una deficiencia de los otros o es una limitación profunda de la mente humana? ¿No? Y estamos en un momento que emergen todos los conflictos de 1 millón de años de lucha por la supervivencia que se desatan ante nosotros porque la única manera de que el cerebro humano cambie es que se da cuenta que es ignorante en términos vinculares, que es muy inteligente en términos tecnológicos, pero que somos absolutamente ignorantes en términos vinculares. No percibimos vínculo, percibimos objeto
y queremos tener relaciones con los objetos. Después yo digo que me enamoré de un sujeto, pero si somos sinceros, lo trato bastante como un objeto, o siento que ese sujeto me trata como un objeto. Esa es una sensación que, si somos sinceros, las tenemos todos. Y no es culpa ni mía ni del otro, sino que es una limitación evolutiva de nuestro sistema nervioso. Construyen enteramente un sujeto con una historia, con una narración de lo que soy, y lo que debería ser, y lo que podría ser, y lo que no podría ser, y eso da vueltas, da vuelta y da vuelta, y construyo hacia afuera cómo son los otros, y cómo debieran ser, y cómo quiero que sean, y cómo quiero lograr que todo lo que se desea internamente se consiga externamente. Ese es un hábito de la especie, no es un hábito mío, es una excitación que está en nosotros, y como esa excitación aún no se comprende a sí misma, no se da cuenta que hay otros niveles de inteligencia posibles que perciban la realidad de una manera que no está planteada en sujeto y objeto que se construyen uno al otro, sino otra percepción que capta lo vincular en sí mismo. Es decir, que está tan interesada y tan atenta a lo diferente que proviene de la afuera como a todo el movimiento interno. La mente tecnológica está interesada en confirmar la construcción interna y en confirmar la construcción externa, creando formas vinculares que confirmen a la identidad, que confirmen esa narración, que a esta altura ya sabemos que esa narración es una construcción, pero es una coherencia que me mantiene estable, y si sucede cualquier cosa que suceda que altere esa narración, es tan perturbador y tan desorganizante que genera una sensación de pérdida de control, y ante esa pérdida de control la excitación es tan grande que vuelvo a controlar. El sistema nervioso no dice, ante la perturbación, ¿estará mal construido tanto para adentro como para afuera? ¿Reviso todas las construcciones? O lo que hace es asustarse, reaccionar y confirmar más aún las construcciones de la identidad, y confirmar más aún cómo las interpretaciones que tengo acerca de vos o del otro, que es la construcción que tengo del vínculo. Es inevitable que un cuerpo absorbido por una actividad mental sensorial aislante, que sueña para adentro, que imagina para adentro y que quiere que se produzca lo que imagina afuera. Es imposible que 7.000 millones de esas entidades se lleven bien. 7.000 millones de cuerpos excitados, construyendo internamente identidades que no son reales, porque son construidas, porque son recortes, y convencidas que todo lo que imaginan y sueñan tiene que trasladarse al mundo externo. Ahora somos conscientes que lo hacemos en tanto individuo, pero siempre lo hemos hecho. Uno puede decir, las antiguas tribus estaban más abiertas a los vínculos con la naturaleza. Esto es cierto, porque la actividad de la mente tecnológica era más baja, pero no estaban abiertas a los otros seres humanos. Cada tribu creció en el aislamiento. Cuando vemos esto en el mundo moderno, lo primero que decimos es, no, volvamos a lo antiguo, porque en lo antiguo estábamos más en contacto con la vida. Es cierto que estábamos más en contacto con cierto nivel de la vida, pero estábamos
en un antagonismo permanente con todos los demás seres humanos. Somos un ser potencialmente abierto como cualquier niño o niña que nace. Es un ser que tiene una apertura inmensa. Sin embargo, muy rápidamente, cierta actividad mental se apropia de ese cuerpito, así como esa actividad mental se fue desarrollando en cada una de las infinitas tribus de la Tierra y fueron desarrollándose tecnológicamente, controlando cada vez más territorio, hasta chocar entre sí, hasta generar imperios, civilizaciones, religiones. Cada uno de esos grupos tiene una muy fuerte identidad colectiva, ¿no?, que está en conflicto con la otra identidad colectiva de los otros grupos, ¿no? Digo, persas contra griegos, espartanos como atenienses, ¿sí? La guerra entre grupos ha sido la historia humana, ¿no es cierto? Cada uno conservando su identidad. El antagonismo es constitutivo de cierta excitación corporal. El cuerpo en cierto grado de excitación antagoniza, polariza, divide, básicamente simplifica. La mente exitosa para lo mecánico es mecánica. La mente que es capaz de construir esa cámara tan prodigiosa es una mente ejercitadísima en mecanismos. Todo lo que es mucho más complejo que lo mecánico se deja de percibirlo. Entonces, el orgullo de la mente tecnológica ha hecho que nosotros tratemos a los demás seres humanos, a la naturaleza, a la vida en general, la simplifiquemos mecánicamente también. Recién ahora estamos empezando a darnos cuenta, justamente porque somos 7.000 millones en un planeta esférico y no hay donde escapar, todas estas civilizaciones aisladas y separadas, y dentro de ellas todos estos individuos aislados y separados, están chocando entre sí cada vez más. Y el conflicto aumenta exponencialmente. Hoy somos muy conscientes de los conflictos vinculares. Si los pensamos bien, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no eran conscientes de los recurrentes conflictos vinculares y no lo atribuían a problemas de que no me sé vincular. Y esta época de conflicto vincular, yo diría que es necesaria, es imprescindible para que el cerebro humano tenga un shock y se dé cuenta que con el tipo de inteligencia con la cual se conquista la Tierra y se conquista el sistema solar, no puede haber vínculos realmente plenos. Entonces, el primer paso es que cada uno de nosotros se dé cuenta que el problema no es personal. Si tengo problemas vinculares, no es algo personal, es algo humano. Tengo que aceptar que tanto el otro como yo somos profundamente ignorantes en términos vinculares, que no sabemos cómo vincularnos y que nunca supimos desde hace 1.000.000 de años. Tuvimos que vincularnos de estas maneras mecánicas, que un psicólogo junguiano diría arquetípicas, estas maneras con patrones. Lo que está sucediendo en la especie es que muchos seres humanos se están percatando de que estos conflictos vinculares no son conflictos casuales, azarosos, sino son conflictos estructurales que se repiten y se repiten y se repiten y que responden a modos recurrentes de percibir y sentir que son anteriores a cada uno. Si no reconozco mi mecanicidad vincular, no puedo seguir viaje.
voy a necesitar mucho conflicto hasta que lo reconozca. Voy a necesitar la ilusión de que no. Si me separo y vuelvo a investigarme, salgo de mí mismo y va a ocurrir otra cosa. ¿Va a ocurrir otra cosa? No, va a ocurrir una variante más de lo que vemos en Netflix. Vamos a ocurrir una variante más de todas las historias y las novelas y las narraciones y los mitos que ya tienen absolutamente preconfigurado todo lo que nos puede suceder, porque todo lo que nos puede suceder está dentro de una matriz muy mecánica. El cuerpo que se siente un individuo separado e inclusive inteligente y orgulloso de su inteligencia, no se da cuenta que no percibe al otro y que el otro no lo percibe a uno y que lo que está percibiendo en realidad es una construcción de uno y la construcción del otro. La inteligencia empieza a despertar cuando nos damos cuenta, son construcciones vinculares, son estructuras vinculares que se repiten y se repiten una y otra vez, en las cuales cada uno de nosotros reacciona al otro, que es el muy antiguo concepto oriental de karma. Hay una cadena de acción y reacción que es anterior a mí. Yo nací, ¿y dónde nací? Con un padre calmo, sabio y abierto al vínculo, y una madre calma, sabia y abierta al vínculo. O con un humano de mente tecnológica asustado y que encima cree que sabe cómo crear a un hijo y que sabe cómo ser esposos. Tuvimos que creer que sabíamos todo eso para sobrevivir. No tuvimos energía suficiente para investigar en lo vincular y en lo psíquico del mismo modo que investigamos en lo objetivo y en lo técnico. Para sobrevivir fue perentorio que el cerebro dijera, no, tengo que descubrir cómo construir un arma, cómo construir una choza, cómo construir la rueda, cómo construir transporte, cómo domesticar a los animales. Eso era un imperativo biológico. Mientras el antropoide en evolución dice, voy a investigar porque tengo que resolver este problema, tengo que resolver problemas, tengo que construir mejores cosas. Toda mi energía está dedicada a eso. Puedo dedicarle energía a ver cómo estamos hechos, cómo está hecho el otro, a investigar qué es la sexualidad, qué es el vínculo, qué son los hijos, qué es madurar, qué es el cerebro humano, cómo funcionamos. No tuvimos tiempo y energía de investigar eso, salvo algunas tradiciones excepcionales a través de la historia de la humanidad, que fueron los grandes investigadores del psiquismo de la especie y de la vincularidad. Pero esa investigación es prácticamente subterránea para el resto. Esa investigación no está viva en cada uno de nosotros. Y lo tecnológico es criar hijos de cierta manera, hacer vínculos de cierta manera, es construir objetos por un lado y vivir en formas vinculares preestablecidas, muy objetivas, que nos dan mucha seguridad, pero que tarde o temprano son conflictivas. Funciona por instrucciones. Las instrucciones de Buda. Que Buda me instruya acerca de qué es lo que tengo que hacer en lo vincular. Por supuesto que están las instrucciones de Buda, están las de Cristo, hay miles de instrucciones. Pero ese cuerpo no genera energía para darse cuenta por sí mismo. Ahora, si sigo instrucciones para lo vincular,
que siga las de Buda, o que siga la del jefe de la tribu, o que siga la de los sacerdotes de la religión egipcia, o que siga la de los sacerdotes medievales, o de las que fuera, estoy siguiendo instrucciones. Un organismo que sigue instrucciones es un organismo mecánico. ¿Por qué busco una autoridad? Porque me acostumbré a funcionar por instrucciones. Porque investigo en lo objetivo, pero no sé investigar en lo vincular. No yo lo sé, el cerebro no tiene energía para hacerlo. El cerebro está muy excitado y esa actividad lo lleva a generar ese sujeto que está separado, y ese sujeto que está separado no se da cuenta de lo que está haciendo. No está mal ese nivel de inteligencia. Forma parte de la inteligencia. Lo que es muy complicado es que esa es la única actividad cerebral. La del sujeto separado que construye y que quiere recibir instrucciones acerca de cómo comportarse para comportarse de la mejor manera posible y no se da cuenta que se comporta mecánicamente. Eso que llamamos yo es una construcción psíquica, es una red neuronal, ¿no?, que reacciona siempre de la misma manera a todo lo que sucede. Por eso es mecánica. Esa estructura no está mal en sí misma, y eso es importante decirlo porque uno dice, bueno, dice que no hay que tener yo, y ahí están todas las instrucciones que vienen de Oriente, maten al yo, porque si usamos manuales de instrucciones espirituales o psíquicos, ya sea Buda o Freud, que son maravillosos lo que descubrieron, pero si yo uso el manual de instrucciones, soy una computadora. Digo, sigo estando en el mismo patrón de inteligencia. Un patrón de inteligencia que por su propia excitación está siempre pendiente de lo que va a pasar y lo que tiene que pasar y lo que tendría que pasar y lo que pasó, y está siempre interpretando. No está nunca registrando. Es decir, dicho de otra manera, el cerebro no está atento a lo que sucede. Y nos encontramos, seres humanos, encerrados en nuestras construcciones, que tenemos patrones de acoplamiento de seres encerrados en sus construcciones, que acoplan hasta cierto punto y que tienen conflictos inevitables porque son mecanismos de acoplamiento. Respondemos a mecanismos vinculares, porque nos comportamos mecánicamente. ¿Por qué nos comportamos mecánicamente? Porque no ponemos energía en investigar lo que nos pasa. Y solo puedo poner energía en investigar lo que nos pasa en vínculo si acepto mi absoluta ignorancia vincular. Si yo acepto mi ignorancia vincular, acepto tu ignorancia vincular y acepto la ignorancia vincular de todos nosotros. No hay alguien que sea inteligente vincularmente. Es un mal vínculo vincularse con una autoridad que sabe y que me va a decir lo que tengo que hacer. Así no descubro por mí mismo. Es un vínculo arquetípico, es un vínculo muy viejo. Es un vínculo de la época en que la especie humana no investigaba vínculos. Y este es el momento que nos vamos a ver obligados a investigar el vínculo. Lo importante del vínculo no es cómo se construye el vínculo, sino lo que aprendemos en el vínculo. A lo largo de la historia siempre nos pareció que lo importante de las relaciones era construir. El construir es la actividad que le sale bien al antropóide. Pero esa actividad la trasladamos donde no se puede trasladar. Porque el vínculo no es algo
que se pueda controlar. Lo vivo no se puede controlar. Bueno, si lo vivo se domina, se convierte en conflictos. O sea, entidades vivientes que se dominan unas a las otras porque no saben hacer otra cosa que no sea controlar, eso es conflicto. Inevitable. Con este nivel de inteligencia, hagas lo que hagas, el vínculo va a ser conflicto. Si no se despierta otro nivel de inteligencia, no puede ocurrir otra cosa. Y el primer paso para que se despierte es darme cuenta de mi ignorancia vincular. No de mi ignorancia, pobre de mí que soy ignorante vincularmente y están todos los demás que son sabios vinculares. Me olvido de la sabiduría vincular humana porque no la hay. Voy y le pregunto al sabio, pero en el mismo momento que le pregunto al sabio, soy un lavarropas que está pidiendo instrucciones. Soy un mecanismo. No me estoy vinculando. Quiero que me diga cómo resolver el problema. ¿Quién quiere resolver el problema? La inteligencia tecnológica que lo único que sabe y le interesa es resolver el problema. No nos detenemos a ver qué es algo que nunca se puede controlar. El vínculo es algo, es un nivel de realidad que nunca se puede controlar. Esta afirmación hay que detenerse. ¿Sí? Yo puedo controlar una máquina. Pero lo viviente no lo puedo controlar. Lo viviente es algo que interactúa constantemente y cambia constantemente y se manifiesta de una manera que está más allá del control. Y lo que hemos hecho siempre con lo viviente, sea árboles, animales, plantas, pero sobre todo humanos, es controlarnos. Entra en pánico, porque toda nuestra seguridad psicológica está apoyada en nuestra capacidad de control. Y en principio no nos damos cuenta de eso, que estamos buscando control en lo vincular. Es que no hay nada que hacer, hay que aprender. Es un desequilibrio profundo que hay en la especie humana. Como nos sentimos muy orgullosos en un área, no podemos aceptar nuestra indigencia en la otra. ¿Qué necesitamos que suceda? ¿Cuántas más guerras necesitamos? ¿Cuántas más torturas, violaciones, maltratos, luchas de género, luchas de religiones? ¿Qué más necesitamos? No tienen problemas personales. Se va a dar cuenta los psicólogos que nadie tiene problemas personales. Son problemas humanos que se repiten una y otra vez. Son patrones existenciales que nos habitan y que no somos conscientes de ellos. Tenemos que ser conscientes de ellos no como personas separadas, sino como humanos. No existo como individuo separado. Existo como humano. Y si no me reconozco como humano, es decir, si no reconozco que en mí está todo el miedo, todo el deseo de control, toda la ignorancia, toda la violencia, toda la crueldad, toda la sensibilidad, toda la belleza, está todo en mí y está todo en los otros. El próximo paso psíquico del humano, digamos, fuimos tribus y nos convertimos en individuos en reacción con lo colectivo. O sea, fuimos colectivo. El segundo paso fue variaciones de lo colectivo que se sienten cada vez más individuos y que están necesariamente en conflicto con lo colectivo. Este es el estado actual. ¿Cuál es el paso siguiente? En que ese individuo se reconozca como colectivo, como un colectivo que tiene a toda la humanidad dentro y comprenda a la humanidad dentro.
y cada uno de nosotros se convierte en un humano. Y cada cultura humana se convierta en una variación del humano. Y cada nación se convierta en una variación del humano que pueda sentir todas las otras diferencias humanas como parte de sí misma, como algo que no es externo a mí. Toda la experiencia humana está en cada uno de nosotros. Tenemos que desandar, vuelvo, no lo vamos a resolver tecnológicamente. Tenemos que aprender otra cosa. Tenemos que despertar a la realidad de que el vínculo es anterior a mí, de que soy vínculo. Y de eso que siento que soy, en realidad está determinado por los otros. Y yo determino a los otros. ¿Cómo podemos acelerar eso que está sucediendo? Porque justamente los sistemas nerviosos evolucionan, el cerebro evoluciona en la medida que todas sus estrategias anteriores fracasen. Si el cerebro tiene una estrategia exitosa, no la va a cambiar. Es antieconómico biológicamente. Solo cuando se le cierran todos los caminos, el cerebro puede dar un salto sobre sí mismo y generar nuevas conexiones y captar un contexto diferente. Pero tiene que fracasar todas las estrategias. Bueno, estamos en la época en que fracasan todas las estrategias vinculares. Las estrategias tecnológicas seguirán siendo exitosas. Las estrategias de dominio y control entre unos y otros humanos seguirán siendo tan exitosas como lo fueron hasta ahora, repitiendo los conflictos que han repetido hasta ahora. Si una cantidad suficiente de humanos soporta el shock de que las estrategias todas no llevan a ninguna parte, soportamos el shock de darnos cuenta de nuestra mecanicidad, que no es ni mi mecanicidad ni tu mecanicidad. Yo no tengo inteligencia vincular, no la puedo tener. Si está tranquilo el cuerpo, el cerebro ve enseguida todos los mecanismos y las construcciones que el yo genera. El yo es como un yuyo que está creciendo todo el tiempo en el cerebro, porque surge de una excitación. Si no creciera tanto, no es un yuyo, es un lindo pastito que cumple su función. Y es muy hermoso porque tiene funciones hermosas. Pero no es funcional para aprender juntos. Porque aprender juntos significa que ninguno de los dos va a tener razón. Ni mi interpretación de lo que está pasando, ni tu interpretación de lo que está pasando es verdadera. Porque hasta que no nos demos cuenta juntos lo que está pasando, vamos a estar en conflicto. Y si yo creo que tengo la mejor interpretación de lo que está pasando, bueno, la puedo tener. Pero el conflicto vincular va a estar. Obviamente. O sea, aumentar la cantidad de cerebros en este estado y para sentirse unidos y no entrar en conflicto, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que simplificar. Y decir, no, nosotros sentimos todo lo mismo, queremos todo lo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Y por antagonismo con otro grupo que siente todo lo mismo y quiere todo lo mismo. Otra vez la tribu en otro nivel. Pero siempre es la misma estructura. Es inevitable. Es muy importante darse cuenta que eso es inevitable porque es un nivel de inteligencia.
nos damos cuenta de la mecanicidad. Nos damos cuenta de que esa mecanicidad no es un defecto propio. Nos damos cuenta que esa mecanicidad proviene de una inteligencia que es maravillosa, pero que está fuera de lugar. Porque no tengo que pelear con esa mecanicidad. Porque eso sería lo mismo. Tengo que comprender ese nivel mecánico y comprender la excitación de la que proviene. Y en ese sentido es fundamental que al comprenderlo, el cuerpo se va a ir calmando. Va a estar menos excitado. Y comprender que la atención al vínculo es lo más relevante para la especie hoy. La atención a la construcción va a seguir, pero ya no es lo más importante. Fue lo más importante para sobrevivir. Ahora lo más importante es la atención al vínculo. Y cuando digo atención, no digo la interpretación del vínculo, sino estar atentos a lo que sucede. Esa atención no es el yuyo. Y si toma su lugar, deja de ser un yuyo. Es un pastito lindo, si toma su lugar. Y deja espacio para otros circuitos cerebrales que se interesan profundamente por los otros, pero no en un sentido de solidaridad y de... No, se interesan en el sentido que están atentos, ¿no? Porque cuando está activo el yo estoy interesado en el otro solo en aquello que me interesa a mí del otro. El interés en el vínculo es un autointerés y no me doy cuenta. Digo, quiero a mi hijo, seguro que lo quiero, pero ¿qué me interesa de mi hijo? Lo que me interesa a mí de mi hijo. Ni siquiera me doy cuenta que no lo veo, porque no quiero ver en mi hijo lo que no me interesa de él, lo que no me gusta de él, lo que me da miedo de él. Y ni siquiera me doy cuenta que lo estoy haciendo, porque es un hábito, porque justamente no estoy atento. Es muy importante darse cuenta de la diferencia entre atención y la actividad ansiosa constructiva del yo. Lo difícil es que el sistema nervioso se mantenga en calma y en estado profundo en vínculo. Está muy bien que hayamos entrenado la calma y la expansión de la percepción aislándonos. Pero ahora viene el segundo paso. El segundo paso es mantener esa misma percepción en vínculo. Y el vínculo altera al que se aisló. Entonces es un entrenamiento completamente nuevo. No es el mismo entrenamiento que antes. Digo, no tenemos que usar el manual de instrucciones que sirvió para otro estado de humanidad. Si en el horizonte no hay instrucciones, estoy en otro estado de conciencia. El cerebro que está buscando instrucciones es un cerebro mecánico que quiere seguir una pista, que quiere seguir un camino que ya está trazado, que quiere seguir, es un tranvía. Quiere seguir una ruta que ya está recorrida. Es mecánico. No está en un estado creativo. En un estado creativo las instrucciones me doy cuenta que no me sirven. Por más que sean buenas, como tales no me sirven. Si no descubrimos juntos por nosotros mismos, no se produce otra cosa. Por más que meditemos 10 horas por día.
porque solo juntos se produce aquello que transforma el vínculo. O mejor dicho, aquello que es el vínculo, porque el vínculo es lo que nos transforma a todos los que participamos del vínculo. Eso es vincularse, comprometerse a que vamos a aprender juntos y en ese aprender vamos a cambiar. Y no de la manera como yo quiero ni la manera que la que vos querés, sino la manera en que el vínculo quiere. Que es darnos cuenta que el vínculo tiene una inteligencia que le es propia. Y esa inteligencia es más inteligente que la inteligencia de los yoes que participan del vínculo. ¿Puede la actividad cerebral del yo calmarse lo suficiente para ser consciente de las interpretaciones y reacciones en cada situación vincular? Primer paso. Segundo paso, ser muy comprensivo de las reacciones del otro y de las propias reacciones. Porque tengo que aprender del vínculo significa aprender de nuestras reacciones. No puedo tener un buen vínculo por gracia divina. Cada ser humano está absorbido en una actividad interna de construcción interna-externa que nunca va a ser un buen vínculo. El buen vínculo solo emerge en el aprendizaje que hagamos en descubrir nuestras limitaciones para el vínculo. O sea, solo si el vínculo nos transforma, el vínculo nace. Nace en el momento que nos transforma. Nace en el momento que tu interpretación y mi interpretación acerca del vínculo no son lo importante, sino que lo importante es el vínculo. Entonces, como quiero el vínculo y te siento y me sentís, la importancia de la interpretación baja. No es tan importante la interpretación. Lo importante es que nos estamos sintiendo y nos estamos conectando y nos damos cuenta de la realidad en la que podemos sentirnos y conectarnos. El vínculo llega a su verdad, que no es la interpretación ni de uno ni de otro. Emerge la realidad vincular que está en la familia, en la pareja, en el grupo, en los amigos, en cualquier actividad. Nos enseñaron cómo teníamos que comportarnos. ¿Quiénes nos enseñaron? Esta cadena de antropoides tecnológicos exitosos, ignorantes vinculares. Punto. Que soy yo. Yo soy esa cadena. Entonces vuelvo. Si partimos de la base que somos ignorantes vinculares, en cada vínculo nos damos cuenta que debido a nuestra ignorancia es inevitable que reaccionemos. No puedo evitar la reacción. No puedo evitar una interpretación de cualquier cosa que vos hagas, digas, gesto, lo que quieras. Mi cerebro ya tiene una interpretación. Es decir, una reacción. Y el tuyo también. ¿De dónde partimos? Bueno, no hay que tener reacciones, no. Al contrario, de saber que esto es así. Somos ignorantes vinculares. Entonces, tenemos que vincularnos desde esa ignorancia y dejar que las reacciones emerjan, porque las reacciones son el conjunto de interpretaciones delirantes acerca del vínculo que todo cerebro humano tiene. Lo vincular es un espacio inexplorado por el ser humano. Es maravilloso pintar cuadros, escribir novelas. Eso está muy explorado. Ahora, lo vincular no está explorado por la especie. Y es
la evolución, el planeta Tierra nos obliga a dedicarle muchísima energía a lo vincular. Cuanto antes nos demos cuenta que hay que dedicarle mucha energía, y mucha energía significa aprender juntos. Aprender juntos significa no saber. Aprender juntos significa tener una paciencia infinita a las reacciones de los demás, que son inevitables. Y aceptar que los demás van a ir teniendo una paciencia infinita hacia mis reacciones e interpretaciones. Porque voy a interpretar, voy a construir, tengo que desandar un camino tan largo, pero tan largo, que necesita mucha paciencia. ¿Qué es esa paciencia en el vínculo? Yo la llamaría amor. Darnos cuenta que somos seres muy limitados, que estamos juntos y que nos tenemos que tener mucha paciencia para que emerja lo que realmente hay en nosotros. Es lo que es lo que hay hoy. Y si puedo aceptar, y si me siento aceptado, eso empieza a ser un verdadero vínculo. Aceptado no en lo que te muestro que soy o lo que quiero que vos aceptes que yo sea, sino aceptado en lo que va emergiendo. Entonces, si somos investigadores vinculares, bueno, creo que esa es la textura de lo vincular para los próximos pasos del ser humano. Solo siendo investigadores vinculares, es decir, apasionados por investigarnos en la relación, puede florecer otra manera en nosotros que no sea tecnológica. Puede florecer una atención real al otro, un no saber del otro y un no saber de mí. Es decir, un estar descubriendo constantemente lo que está sucediendo. Yo puedo decir esto, pero después viene el vínculo concreto. Y el vínculo concreto es la verdad. ¿Puedo sostener esto que dije en el vínculo concreto? Y a veces el cuerpo está en una calma y en un estado que eso fluye. Y a veces está en una calma en un estado que los mecanismos aparecen. Y es inevitable. ¿Qué significa eso? Y significa que soy un humano de nuestro tiempo, ignorante vincular, que despierta el hecho de la relevancia planetaria de dedicarle muchísima energía al aprendizaje vincular. No puedo ser más que eso. Creo que nadie puede ser más que eso. ¿Por qué necesitamos depositar en el otro una diferencia antagónica? Para confirmar la identidad que hemos construido. Hemos construido una identidad, ya sea grupal, nacional, religiosa, familiar o individual. Hemos construido una identidad que para confirmarse a sí misma necesita sentirse muy diferente a las demás identidades. El preservar la definición de identidad grupal, religiosa, individual, es un anhelo que tiene una profundidad evolutiva de 1 millón de años. Es el hábito espontáneo de cualquier grupo humano, de cualquier ser humano. Violentar ese hábito requiere mucha energía, porque es una amenaza a la construcción. A la construcción, a lo que nos mantiene unidos
como grupo y a lo que me mantiene coherente como persona. Cuestionar esa coherencia es algo muy complejo. Es decir, si dejo de depositar en el otro lo que siento como incoherente en mí, ¿no? Digo, ¿por qué lo deposito en el otro? Si dejo de depositarlo en el otro, automáticamente lo empiezo a registrar en mí. Y automáticamente eso redefine la identidad y se siente como una pérdida de identidad. Hay una fragilidad psíquica, tanto grupal como individual, que se siente muy rápidamente amenazado en su organización. Nos sentimos desorganizados si se cuestionan las raíces de la identidad. Y entonces la única manera de que no se cuestionen las raíces de la identidad es antagonizar. O sea, esto es lo que no nos damos cuenta. El antagonizar permite una coherencia muy alta, permite una simplificación psíquica muy alta, ¿no? Y estamos acostumbrados 1.000.000 de años a esa simplificación. Retirar la depositación en nosotros trae una cantidad de información que nos desorganiza. Bueno, tenemos que estar dispuestos a esa desorganización. De hecho, hoy es lo que está ocurriendo a niveles de grupos. O sea, todas las naciones están en una crisis tremenda porque ya no pueden depositar en otra nación toda la oscuridad que antes depositaban. Ahora la oscuridad está adentro de cada nación y en cada nación las contradicciones se hacen cada vez más grandes. Es decir, ¿qué está pasando planetariamente? En lo externo, el hecho de que todas las comunidades, naciones, imperios choquen unos con los otros hace que inevitablemente se cuestionen las maneras antiguas de organizarse. Y por el otro lado, el surgimiento del individuo dentro de cada comunidad va rompiendo los lazos, las formas vinculares que caracterizaban esa comunidad. O sea, se rompen tradiciones enteras, tanto por afuera, por choque con otras tradiciones, como por adentro, por mayor caudal de individuos que rompen los lazos tradicionales. Entonces, estamos en un momento en que se está desorganizando las formas que dan coherencia a cada comunidad. Esa desorganización de formas es necesaria, pero es muy difícil de tolerar, y cómo acompañamos colectivamente este aprendizaje, bueno, esto es lo muy difícil de nuestra época. Pero creo que para que se pueda acompañar colectivamente este aprendizaje es imprescindible que haya una masa crítica de seres humanos que puedan hacer este aprendizaje en sí mismos. Es decir, hacer un aprendizaje profundo en cuestionar las raíces de lo que hemos definido como mi identidad. Digo, la absorción de lo que depositamos en nosotros como negativo es un caudal de información tan alta que las sensaciones básicas son de desorganización. Y son sensaciones muy dolorosas, de un dolor que un psicólogo diría son heridas narcisistas. O sea, un individuo moderno es narcisista por definición, ¿sí? Se siente especial, único, superior a los demás, que tiene que ser visto y reconocido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es el estado natural de la psiquis humana hoy. Ahora, ¿cuál es la maduración de ese individuo? Solo se produce por acumulación de heridas narcisistas. No podemos madurar
por confirmación de nuestro narcisismo. Eso no madura, eso confirma una estructura narcisista, que vincularmente va a tener los conflictos inevitables que hablábamos antes. La única manera en que hoy maduremos es a través de las heridas narcisistas. Es decir, situaciones que nos hagan ver con toda claridad que aquello que construimos como identidad no es cierto, que somos más complejos, que tenemos dentro de nosotros aspectos internos que son mucho más complejos, ambivalentes y contradictorios de los que hasta ahora creíamos. Desandar un largo camino, aceptando que fue necesario, porque fue el camino que fue necesario primero para sobrevivir como especie y segundo para que la especie tuviera individuos seres humanos más complejos. Ahora, esa misma complejidad que adquirió el individuo nos tiene que llevar a desandar el camino del individuo. No para volver a lo colectivo en términos tribales, sino para que se despierte en nosotros una sensibilidad mucho más grande hacia el humano, aceptando todo lo humano dentro nuestro. Si yo soy el humano, yo soy vínculo. No hay vínculo externo a mí. El vínculo que aparece es mi aprendizaje, el aprendizaje que me cabe hacer. Solo si nos apasionamos por aprender juntos, descubrirnos juntos cómo estamos hechos realmente, psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, cómo estamos hechos, cómo funcionamos. Nosotros damos por sentado que sabemos cómo somos. Y me parece bastante evidente que no sabemos cómo funcionamos. Y dedicarle energía a esto produce al principio mucho dolor, porque se siente como una insuficiencia. Al principio se siente como insuficiencia personal, por eso aparece como herida narcisista. Soy yo que... no es envidioso el otro, yo también soy envidioso. No es violento el otro, yo también soy violento. Esos aprendizajes, aceptar la propia violencia, los propios celos, la propia posesividad, los propios miedos, las propias limitaciones, sabemos que es muy doloroso. Y no echarle la culpa a nadie de eso. Ese volumen de heridas narcisistas se puede aceptar si hay un espacio interno que reconozca lo más rápidamente posible que no son fallas personales, son limitaciones humanas, son inevitables limitaciones humanas de 1 millón de años de evolución, donde la supervivencia era lo más importante y el vínculo no era un tema. Cambió el contexto para la especie humana. Que hoy para la especie humana mucho más importante que tener el control sobre una situación es tener vínculos correctos. Si para cada ser humano, si para cada nación, si para cada grupo humano pudiéramos aceptar que lo más importante no es que controlemos lo que está pasando cada uno, sino que encontremos un espacio vincular de encuentro, de equilibrio. Si que solo comprendiéramos eso, podríamos aflojar la necesidad de control mutuo. Porque ya nos daríamos cuenta que, bueno, si alguien tiene el control de la situación, el vínculo va a explotar tarde o temprano. Ya sea un vínculo de a dos, una familia, un grupo, una nación entera. Desde un punto de vista
necesitamos recorrer todas las experiencias. ¿Qué es la metáfora de la reencarnación? Un ser que ha recorrido infinitas experiencias. Y que gracias a la experiencia se da cuenta la repetición de las experiencias. Entonces, en cada nueva experiencia ya no ve la experiencia, sino que ve un patrón de experiencia. Y comprende desde el principio dónde va a terminar la experiencia, porque comprende el patrón. En consecuencia, tiene una inteligencia que al ver patrones y al comprenderse como un conjunto de patrones existenciales, hace un movimiento diferente al que conoce. Se arriesga a hacer un movimiento creativo, un movimiento que no repite el patrón. Ahora, es importante si yo tuve muchas vidas o vos tuviste muchas vidas. Lo importante es que los humanos tuvimos muchas vidas, que cada uno de nosotros es la humanidad entera, que en cada uno de nosotros está toda la experiencia y que en cada uno de nosotros está la posibilidad de darnos cuenta que esas experiencias que parecen tan por separado, parecen tan importantes, en realidad expresan patrones de experiencia que se repiten una y otra vez y una y otra vez. Cuando un ser humano comprende que está constituido por patrones y que en consecuencia estamos constituidos por patrones, la relación con el patrón se altera, porque se percibe el final desde el principio. ¿Cuántas experiencias necesito para darme cuenta cuál es el patrón que está en juego? Bueno, eso es lo que nos pasa concretamente en cada situación. De pronto surgen situaciones en que nos damos cuenta desde el principio, la frase popular es: esta película ya la vi, ya sé cómo termina, porque sé cómo empieza. Digamos, ahí la conciencia está en un plano más maduro, está en un plano de patrones de experiencias y no de acontecimientos aislados. ¿Sí? Ahí esa conciencia empieza a tener una percepción distinta del ser humano. ¿Por qué? Porque se da cuenta del condicionamiento al cual está sometido cada ser humano. Y seres conscientes de su condicionamiento se relacionan de otra manera, porque están aprendiendo juntos del condicionamiento. Estamos aprendiendo juntos de lo que antes no veíamos. Estamos aprendiendo juntos de que repetimos patrones. Y entonces juntos podemos darnos cuenta de los patrones que estamos repitiendo y por qué los repetimos. No como un error, sino como una inercia que nos es propia. Y en consecuencia, si la conciencia de repetición sin rechazo por la repetición, porque si me peleo por la repetición es un estadio que todavía no he aceptado la mecanicidad del condicionamiento. Si no aceptamos eso, no podemos avanzar un milímetro. Entonces va a aparecer la repetición, va a aparecer el condicionamiento, va a aparecer el patrón. Si juntos nos reconocemos en un patrón o en un conjunto de patrones, quizás puede ocurrir otra cosa. Si no, se repetirá el patrón. Tenemos que reconocer que el cuerpo está tan habituado a moverse entre patrones, es decir, como te decías, entre formas vinculares, en que la forma que toman los vínculos es más importante que el contacto. Es tan profundo el hábito
a que la forma me da seguridad porque siento que algo está controlado. Y si no se da la forma, no sé cuál es el vínculo. Si no se da la repetición, estoy en un espacio desconocido. Si estamos juntos en un espacio desconocido, es porque seguramente vamos a estar tan atentos el uno al otro en la situación que nos vamos a vincular. Si estamos en una situación consciente e inconscientemente conocida, no vamos a estar atentos el uno al otro. Nos vamos a comportar mecánicamente, nos vamos a dejar llevar por el patrón inconsciente y tarde o temprano va a aparecer el conflicto, porque nunca hubo vínculo, hubo un molde en el que encajamos. Aceptarnos en tanto especie como muy inteligentes tecnológicamente y muy ignorantes vincularmente es doloroso para la especie. Pero es inevitable que esto suceda si la especie quiere sobrevivir. Porque hoy la inercia de lo que hemos hecho para sobrevivir es tan grande que destruye todo. Esta especie tan frágil hace 1 millón de años, en lucha con las demás especies, podría preguntarse, ¿cuál es la especie más peligrosa para nosotros? Para la especie humana y para el planeta Tierra, la especie más peligrosa es la especie humana. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Los peligrosos no son estos humanos o aquellos humanos o este sistema humano o este otro sistema humano. No, la especie humana es el peligro para la especie humana y para el planeta entero. Y esto tiene que ser un shock. Debiéramos conversar de esto, no de que hay que cambiar el sistema capitalista o el socialista, o hay que cambiar de presidente, o los dirigentes no son capaces de nada, o los musulmanes por acá y los chinos por allá. No. No son peligrosos un grupo de humanos u otro grupo de humanos. Ya no hay más especies peligrosas. Somos nosotros peligrosos tal como somos, uno hacia el otro. Porque nuestra inercia nos lleva a controlarlo todo y a destruir, y ahora a destruirlo todo. Porque ya no es tan necesario controlar. Ya sobrevivimos. Esto es lo que creo que la vida, que la inteligencia biológica que está en nosotros va a aprender, va a darse cuenta. Hay suficiente inteligencia en las profundidades del cerebro humano como para que se dé cuenta por sí mismo, ante el peligro, que tiene que cambiar. Ante el peligro de destruirnos a nosotros mismos, que tenemos que cambiar esto que vos decías antes. La culpa la tienen estos o la culpa la tienen aquellos. No. El problema es nuestra limitación estructural. Y esto nos daría otro espacio completamente diferente para interactuar, para comprendernos en nuestras limitaciones y para dejar que aparezcan formas nuevas sin luchar unos con nosotros, sino que naturalmente descubramos formas nuevas y diferentes, desconocidas, comprendiendo que los desconocidos nos asustan mucho. Y que tenemos que ser muy pacientes en la reconfiguración profunda de toda la especie. Porque eso es lo que está ocurriendo. Si no hay una transformación profunda en la especie humana, el conflicto que generamos los humanos no tiene final
y con el poder que hoy tenemos los seres humanos, creo que es bastante evidente que vamos hacia una destrucción de la vida. Sinceramente no creo que esa destrucción ocurra. Sinceramente creo que como todas las etapas evolutivas, la vida tiene códigos internos que se despiertan, se activan ante el peligro. Y hay una inteligencia mucho más profunda dentro de nosotros, que no somos nosotros, que se despierta en el momento en que todas las estrategias fracasan. En el momento que advertimos que no hay más opción. Cuando no hay más opción, algo se activa, algo se despierta. Y creo que como especie vamos en la dirección de darnos cuenta que no hay opción. Cuantos más seamos aquellos que nos demos cuenta que no tenemos opción, como persona, como individuo, como cuerpo, no tenemos opción. El aprendizaje vincular es más importante que el control. Si eso se hace carne, automáticamente todo el cuerpo cambia. El cuerpo empieza a dar espacio porque se acepta que aprender juntos es más importante a tener el control sobre la situación. Y eso es una transformación del cuerpo mismo. Porque si te observas naturalmente vas a ver que algo quiere controlar. Hay una tensión corporal que quiere controlar o que quiere que alguien controle. Y poder que el cuerpo tenga el espacio de que aparezca la verdad del vínculo sin control es un aprendizaje del cuerpo. Y es un aprendizaje que vamos a tener que hacer. ¿O qué estamos haciendo ese aprendizaje? Y tenemos que darnos cuenta que estamos haciendo ese aprendizaje.